Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con texto expositivo. ¿Por qué digo continuar? Porque hemos estado trabajando con tipologías textuales, hemos visto los distintos tipos de textos, hemos trabajado las funciones del lenguaje de los textos, las tramas, los recursos de cohesión, tanto léxicos como gramaticales. Ahora vamos a conjugar todo eso en justamente en los textos expositivos que entendíamos o que hemos estado trabajando hasta ahora. Hemos visto, por ejemplo, los bosques nativos, que era un tema que habían estado viendo en biología. Y veíamos que este tipo de texto entonces lo podíamos encontrar en un libro de biología, que nos da información, que utiliza un vocabulario específico, que está redactado de una determinada forma. Por lo que entonces veíamos que los textos expositivos son justamente textos que tienen como intención brindar información sobre temas variados, por ejemplo, los textos que leemos en geografía, en biología, en ciudadanía y participación, en historia, es decir, en todas las materias que brindan de alguna manera información. Por lo tanto, utilizan la función del lenguaje informativa. Y para cumplir con ella, utilizan un lenguaje claro, preciso, por lo que muchas veces deben emplear términos técnicos o científicos. En general, utilizan la tercera persona del singular, verbos en presente, en modo indicativo y un registro formal. ¿Se acuerdan que el tema de los registros lo habíamos visto cuando vimos los elementos de la comunicación? También habíamos trabajado el uso de los registros formales o informales. En el caso de este tipo de texto o de los textos expositivos, vamos a utilizar un registro formal. Bien, pero también, como todos textos, estos textos expositivos utilizan recursos. Veamos cuáles son los recursos más importantes del texto expositivo. Por ejemplo, la definición. Es decir, una definición es un enunciado que presenta las características de un ser, de un hecho, de un objeto, de manera clara y exacta, y suele utilizar el verbo ser para definir. Por ejemplo, en los textos que hemos estado trabajando de los bosques nativos, ¿cómo lo define? Un bosque es un lugar con abundancia de árboles y plantas. Fíjense ahí cómo utiliza el verbo ser a través del presente, del indicativo es. Un bosque es tal cosa. Otro recurso que utilizan los textos expositivos es justamente la comparación. Bueno, la comparación como recurso, lo vamos a ver, es cuando se establecen las semejanzas o las diferencias con otro elemento, eh, a fin de dar las características. Suele utilizar conectores como al igual, mientras que, como. Recordamos que el uso de los conectores es un recurso gramatical dentro de los recursos de cohesión, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en el texto Los bosques nativos veíamos que se comparaba a los bosques con una esponja. En un efecto dice, los bosques nativos se dan a través el efecto del denominado efecto como esponja. Ahí tenemos una comparación. Otro recurso es la ejemplificación, es decir, ¿para qué se utiliza la ejemplificación? Para ilustrar el concepto a través de un determinado caso. En este caso también se utilizan conectores para iniciar una ejemplificación. Esos conectores son, por ejemplo, así para ilustrar.
un ejemplo que vemos en el libro, en el texto Los bosques nativos, es muy probable que en las épocas de lluvias reduzca al máximo la escorrentía, es decir, la libre circulación de agua pluvial sobre un terreno, y libere el líquido almacenado cuando realmente sea necesario, por ejemplo, durante una sequía. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza la ejemplificación. Y otro recurso muy utilizado también es la reformulación, es decir, cuando uno presenta el mismo concepto o la misma idea a través de otras palabras o de otras expresiones. También utiliza conectores como es decir, en otras palabras, en definitiva. Si nos fijamos en el texto, el bosque nativo, cuando lo definió en el primer párrafo, al final dice un bosque nativo en definitiva, en otras palabras podría haber dicho, es decir, vuelve a utilizar el verbo ser en presente para definirlo, un ecosistema forestal que alberga una rica biodiversidad. Estos serían entonces los recursos más utilizados del texto expositivo: definición, comparación, ejemplificación, reformulación. El texto expositivo, como todo texto, presenta una estructura. Esa estructura es una introducción, el desarrollo y puede presentar la conclusión o cierre del tema. Y también podemos identificar distintos tipos de textos expositivos, pero solamente en este caso y por esta situación de pandemia vamos a trabajar únicamente el reconocer los textos expositivos y el poder identificar los recursos, estos 4 recursos que hemos visto del mismo. Bueno, vamos a seguir trabajando a través de ejercicios con todo lo que hemos visto. Nos vemos en el próximo video.